por la invitación. Vamos a aprender aquí, Estamos. salir de la reunión. No. Bueno, bienvenidos a todas y a todas. Gracias Chiletech, gracias Marcela por la invitación y bienvenidos a los emprendedores y emprendedoras que están participando de esta sesión. Hoy día vamos a hablar un tema que es súper interesante porque está en el centro de lo que uno debiera pensar como oportunidades de crecimiento. ¿Ah? Entonces, vamos a estar hablando hoy día junto con ustedes sobre, digámoslo así, modelos de negocios, ¿ah? Tres o al menos dos. ¿Eh? Modelo de negocio al final es la manera en cómo uno crea, captura y entrega el valor, ¿cierto? Y muchas veces ocurre que los emprendedores son súper buenos creando valor, pero no tan buenos capturando ese valor. Entonces crean muchos servicios y de repente las aplicaciones, los servicios, los productos que crean son fantásticos. Y de repente hay un problema grande en transformar en plata o en algún recurso ese valor que ustedes están creando. Entonces vamos a ver hoy día básicamente tres cosas. Lo primero es cómo ocurre la magia de crear y capturar valor, ¿cierto? Y entregarlo. Lo segundo es 10 pivotes o 10 hacks para que podamos potenciar esa creación de valor. Y lo último es, vamos a tocar algunos temas sobre cómo yo mido si mi modelo de negocio está generando la suficiente tracción o la suficiente evidencia de que efectivamente voy por el camino correcto y en caso contrario, cómo tengo que moverme para ir hacia ese camino. Como decía Marcela, ustedes pueden, yo voy a dejar algunos momentos para que ustedes puedan levantar la manito o hacer alguna pregunta, pero también estoy conectado por el teléfono para poder escuchar y leer los chats que ustedes puedan poner ahí, ¿ok? Entonces, bueno, al final vamos a dar algunos minutos de preguntas y comentarios. Bueno, lo primero y más importante es que uno tiende a pensar, los emprendedores tienden a pensar mucho eso porque parten desde un producto, que lo que compite en realidad es el producto que tienen. Y entonces lo que están mirando siempre es de qué manera ese producto puede ir y resolver efectivamente un problema, un dolor de un cliente, que es como la genética de un emprendimiento exitoso, resolver un problema real a un cliente real. ¿Ah? Y debajo de eso, todo lo que tiene que ver con los jobs to be done o qué es lo que efectivamente los clientes están tratando de lograr hacer, de una manera que ustedes puedan ayudarle a hacerlo mejor, más rápido, más fácil, más barato. Eh, pero no es solo el producto el que compite, sino la manera en cómo uno es capaz de orquestar una serie de recursos eh, a disposición de resolver ese problema del cliente en un contexto determinado. ¿Ah? Si uno piensa, por ejemplo, que teniendo solo un producto mejor va a poder conquistar el mercado, bueno, uno podría a lo mejor, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero los que ya tenemos algunas canas nos acordamos del Betamax y el VHS, que eran estos antiguos sistemas de streaming, pero manual, digamos. En algún momento, hace 20 años, habían dos cajitas como para ver películas. Uno eran los Betamax, ¿no? Que eran de Sony, y los otros eran los VHS. Allí eran dos formatos muy parecidos, pero uno era un poquito más grande que el otro, entonces las películas, que venían en unos disquetes, no cabían en uno y en otro. ¿Ah? Pese a que la calidad de Betamax era muy superior al VHS, quien terminó siendo el estándar y ganando esa competencia fue VHS. ¿Ah? Y entonces no tiene que ver con que el producto de uno haya sido mejor que el otro, sino la manera en cómo orquestaron el valor alrededor. Mientras Betamax cobraba un royalty a las compañías a las productoras de películas para poder estar en ese formato, VHS liberó eso. Entonces, por supuesto, cuando uno iba a un videoclub, había una pequeña sección de Betamax, películas en el formato Betamax, que se veía mucho mejor, pero había una tremenda cantidad de espacio y de películas y de opciones y de variedad de películas en formato VHS. Por lo tanto, la gente que tenía Betamax tuvo que trasladarse a ese otro lugar donde habían mucha mayor variedad. Entonces, no necesariamente el producto era mejor, la tecnología era mejor, de hecho VHS no era la mejor, pero tenía una mucho mayor variedad de películas, lo que hizo que los clientes terminaran optando por VHS y VHS terminó siendo el estándar. Por lo tanto, no competimos por el mejor producto o por el producto en sí mismo, sino lo que compite es el modelo de negocio. Si uno mira, por ejemplo, las participaciones entre el Apple Store y el Google Play, nos ocurre una cosa parecida.
¿ah? Esto es bien particular porque uno tiende a pensar que depende de la calidad de la programación, si ustedes quieren, o la, claridad, la calidad del hardware que está metido ahí, pero en realidad lo más potente es de qué manera yo voy envolviendo ese producto o ese servicio, moviendo las distintas variables del modelo de negocio para que no solo pueda crear valor, sino pueda capturar el valor de una manera distinta, mejor, etcétera. Voy a agregar aquí a alguien que está pidiendo que lo acepten. Lo que están viendo ahí son el número de descarga, ¿m?, de las aplicaciones para estas dos plataformas. Entonces, el número es bien potente porque si ustedes miran, efectivamente Google Play es la plataforma que tiene más descargas. ¿Ah? Esto considerando la pandemia, es un número bien reciente. Eh, cuando uno habla de crecimiento, ambas crecen. ¿Ok? Entonces, la torta completa crece. Si ustedes miran ahí, Apple es el 22% de las descargas en este mundo de la descarga de juegos y aplicaciones por Internet en cualquiera de las dos plataformas. Pero cuando uno mira los ingresos, ¿ah?, el ingreso ahí es súper distinto. Miremos la lámina para atrás. En esa industria, en esa tecnología, Google Play es el campeón, por lejos. Apple es el 22% de las descargas. Pero si miramos el ingreso, Apple es el 65% de los ingresos. Es el 22% del mercado, entre comillas, de la descarga, pero es el 65% de los ingresos. Y eso es porque hay un modelo de negocios que funciona distinto. Para decirlo muy en breve, cuando alguien quiere descargar algo en el, en el Apple Store, y no sé, pues, me ocurre mucho que mi hijo quiere un juego, entonces lo que uno hace es apretar un botón o poner la huella y el juego se compra inmediatamente. Por lo tanto, entre el deseo y la compra ocurre en 2 segundos. Cuando uno lo hace en el Google Play, la decisión consciente supone que uno tenga que ir, tomar la tarjeta de crédito, marcar los números, poner el PIN, aceptar, procesar, meter. Y en todo ese proceso ya uno dice, bueno, en realidad sé que ya te he comprado tantos juegos que mejor que no, y mejor estudia y es otra cosa. Entonces hay una manera en cómo se orquesta esas distintas acciones, recursos, capacidades, productos, servicios, etcétera, para que efectivamente Apple, siendo el 20% de la descarga, sea el 70 o 65% de los ingresos. Ahí, cuando uno mira, por ejemplo, estos dos titanes, ocurre también algo parecido. Si bien uno podría pensar que tienen productos parecidos, o sea, un mismo set de vasos, un mismo, no sé, transistor, repuesto de un auto o lo que fuera, lo puede encontrar en ambos lugares, un living, una silla, ¿no? No compiten por eso, sino compiten por la entrega, la certeza, la calidad del ranking de la gente que comenta y que compra. Entonces, mientras todos pensamos en algún momento que Amazon iba a ser el que se iba a comer a Falabella, de repente emergió Mercado Libre. Y Mercado Libre tiene una cosa que es fantástica. Uno compra algo a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde alguien toca el timbre y se lo viene a dejar. Y en Falabella, por ejemplo, hay toda una dificultad logística. El modelo, no el producto, el modelo de negocios de Mercado Libre está diseñado para que el delivery sea lo más ágil posible, junto con que tengamos la mayor información de referencia de los clientes. En promedio se dice que alguien, para tomar una decisión de compra, más o menos mira entre 5 y 7 referencias antes de comprar. Y cuando uno, por lo general, y seguramente les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí, miras un producto en Falabella y no tiene ninguna referencia. Entonces, en realidad no sabes si ese producto es bueno, es malo, funciona, no funciona, qué opina la gente. Pero cuando vas a Mercado Libre, no solo tienes la referencia, sino que tienes habilitado un espacio para hacer preguntas. Entonces tú miras el tipo de preguntas que la gente ha hecho y el tipo de respuesta, y entonces tienes mucha más información. Y eso, de nuevo, no tiene que ver con el producto, que podría ser la misma silla, tiene que ver con el modelo de negocio y la capacidad que la compañía tiene para poner esa información a disposición tuya, para prometerte una entrega rápida y ágil. Y entonces se ha diseñado procesos, recursos, aliados estratégicos, ¿cierto?, que permiten esa acción. En el extremo, si uno compra 3 pares de calcetines en Falabella, es posible que te lleguen 3 paquetes distintos, y en 40 días. Entonces, la compañía grande, y podemos ver en otra oportunidad por qué eso ocurre con este tipo de compañía, tiene que estar luchando entre el negocio normal
que es atender gente en un punto fijo, versus el mundo digital que tiene otros códigos. Entonces, necesita manejarse de una manera diferente. Y esto ya yo creo lo han escuchado 1.000.000 de veces, pero tiene que ver con la manera en cómo, si bien uno podría pensar que Uber y los taxis de la calle entregan más o menos el mismo servicio, que es llevarte de un lugar a otro, hay una diferencia radical en cómo esos modelos de negocio terminan operando. ¿Ya? Solo para hacer una síntesis, en el modelo de negocios tradicional, el del taxi, el activo más importante, que es el medio de transporte, es de propiedad de la persona que lo conduce, por lo general, del taxista. En el modelo de negocios de Uber, el negocio más caro, digámoslo así, el del activo fijo, el vehículo no es de Uber. Entonces, Uber ha sido muy inteligente en aquello que podría ser una limitación para estar en esa industria, que es tener una flota de taxis millonaria. Esa flota en realidad no es de él, sino que la viabiliza a través de la prestación que pudieran dar del servicio otros actores de la industria. ¿Ya? Uber no es dueña de los taxis, por lo tanto, lo que hace es pedirle a gente que tiene disponibilidad horaria que use su vehículo como si fuera un taxi. Otro recurso crítico que tiene Uber es haber construido una red de conductores independientes, ¿cierto? Por lo tanto, hay una especie de membresía al ser Uber una marca, ¿no? Y entonces es importante invertir en ese recurso, la marca y la red. Y la red supone que tiene que Uber, por un lado, tener muchos taxistas y por otro lado, tener mucha gente que quiere tomar taxi. Y entonces en algún momento incentiva y da promociones, etcétera, para que haya muchos de uno y muchos de otro. Si hubiera muy pocos taxis y mucha gente pidiendo, los tiempos de espera serían muy altos, entonces la gente saldría a la calle y pondría la mano para que pare un auto. Pero el señor que está en el taxi amarillo al lado no tiene que construir una gran marca. Da lo mismo si es Pepito Pérez, ¿ah? Porque es un señor anónimo dando vueltas. Por otro lado, la compañía de Uber lo que tiene es una inversión fuerte en tecnología y entonces permite limar muchas de las fricciones que uno comúnmente tiene en un taxi. ¿Ya? El taxista tiene una calificación, hay una ruta conocida por donde el señor se va a ir, y en cambio en el mundo del taxi tradicional esos elementos no están. ¿Ya? Entonces, si bien uno podría decir que ir del punto A al punto B en la ciudad se resuelve de la misma manera con ambos servicios tienen configuraciones tecnológicas, de recursos, de aliados, de procesos, de segmentos de clientes, de tecnologías que son distintas. Y entonces, mientras con uno tú tienes que estar pendiente del contador de metros para ver cuánto paga, en el otro eso es automático, y entonces tienes una aplicación y así, ¿no? En uno, el 20% del ingreso tiene que ir a Uber y para el otro depende del acuerdo que lograste con el dueño del taxi. Pero lo que estamos viendo ahí es que independiente del producto en sí mismo, o la calidad del producto, la tecnología que tenga el producto, lo que compite en el mercado no es solo ese producto, sino es el modelo de negocio. ¿Ok? Y modelo de negocio es, decimos nosotros, como un juego de Lego. La imagen es buena porque además ese cuadradito se parece a los canvas de Osterwalder o de Ash Maurya, que seguramente ustedes ya conocen. ¿Ah? Pero es una manera simple de representar aquellas piezas fundamentales de un modelo de negocio. Y esas piezas fundamentales de ese modelo de negocio, cual Lego uno puede ir y agregar y ajustar, muchas veces ocurre que ese modelo de negocio funcionaría mejor o sería más potente si yo tuviera que abrir otro juego de Lego y traerme algunas piezas de esas que están ahí y ponerlas en mi modelo de negocio. Eso, en términos para ustedes, supone que de repente hay cosas que estoy haciendo yo en mi modelo de negocios que debiera trabajar con un aliado, ¿no? Debiera buscar la manera de que otro me colabore y hacer parte de ese trabajo y yo dedicarme al negocio tal vez más inmediato o que resuelve de mejor manera los problemas de los clientes, que tiene a lo mejor más que ver con mis capacidades. Pero el modelo de negocio es algo que se va armando de manera iterativa con los clientes. ¿Ah? Uno puede tener una primera versión de hacia dónde va a ir, ¿ah? Y una de esas cajitas, no sé, supongamos esta azul que está acá al medio, es el producto, pero el producto es una de las componentes que están embebidas dentro de este sistema más complejo, más interdependiente. Cada vez que yo muevo una cajita dentro del modelo de negocio o una pieza, hay un impacto en otras.
Entonces, cuando muevo la variable precio o muevo la variable segmento de cliente, mercado, recursos estratégicos, costos, no solo estoy afectando ese componente, sino que estoy afectando de manera integral el resto de las piezas. Por lo tanto, tengo que ser cuidadoso en ir definiendo, probando y testeando con los clientes cuál de estos movimientos me va permitiendo un mejor desempeño o va permitiendo que yo tenga un resultado mejor dependiendo de las variables que estoy midiendo. ¿Mm? Entonces estamos viendo que modelo de negocio, no les quiero dar la versión como 101 de modelo de negocio, que es el modelo de negocio, pero básicamente el modelo de negocio lo que nos permite es crear valor, capturar valor y entregar el valor, ¿cierto? Creo el valor a través de los problemas que soy capaz de resolver de los clientes, ¿no? Y eso está embebido o resumido en la propuesta de valor para un segmento de clientes. Capturo el valor a través de la monetización, es decir, cuánto el valor que creo soy capaz de hacer que pase por la caja registradora, digámoslo así. Y entonces lo que tengo ahí básicamente, y esto es muy simple, tengo como dos momentos. Cuando voy de 0 a 1, es decir, desde la idea, desde el concepto, desde el MVP, hacia las primeras versiones de un producto que se vende y que se comercializa o que los clientes lo están usando, o puedo ir de 1 a 100, ¿cierto? Es decir, desde ya tener clientes, ¿no?, de manera más recurrente y llevarlos hacia 100, 1000, escalarlo. Cuando tenemos, cuando vamos desde 0 a 1, ¿no?, nosotros usamos como una versión adaptada del modelo de negocio de Osterwalder. Osterwalder es el Canvas clásico que ustedes seguramente han conocido. Osterwalder ha sido en eso muy inspirador porque ha tenido la capacidad de mostrar las piezas claves del modelo de negocio de manera muy visual. Y H. Maurya, que es un campeón mundial en creación de nuevos negocios, startup tecnológica, dice, mira, hay un par de elementos que cuando tú no tienes un negocio que ya hoy día está facturando y que tiene un modelo de negocio escalable y repetible, tienes que ser capaz de resolver. Entonces él dice, cuando tú tienes un negocio que va de 0 a 1, desde los primeros clientes, las entrevistas, el Lean Startup, hacia un producto que ya funcione y que tiene ventas recurrentes, lo primero que tienes que lograr encajar es cómo le resuelves el problema a un grupo de clientes a través de tu propuesta de valor. Por lo tanto, si ustedes se fijan ahí, hay dos número uno, ¿ah?, para lograr el fit problema-solución. He encontrado un problema que vale la pena resolver, y si he encontrado ese problema, a qué grupo de clientes se lo estoy resolviendo, con qué solución y de qué manera lo estoy entregando. Entonces ahí lo importante es los dos número uno, problema, segmento de cliente, que son uno a uno, a través de esa propuesta de valor que es el número dos. Y entonces en la medida que vayamos resolviendo eso, podemos dar paso a un modelo de negocio escalable y repetible. Esto es súper importante porque cuando yo quiero hacer crecer mi compañía, la voy a hacer en la medida que pueda predecir esta fábrica de clientes, de qué manera yo incorporo recursos para atraer gente que pase por la máquina de mi compañía, que termine con clientes que están pagando. Mientras no descubro cuál es el canal, cuál es el mensaje, cuál es el medio, cuál es el precio, ¿ah?, a qué costo produzco esa solución, voy a estar probando y voy a estar aprendiendo. Por lo tanto, en un primer momento, la sugerencia nuestra es, cuando uno va de 0 a 1, hacer las primeras versiones del Lean Canvas, que es el que ustedes están viendo, y cuando ya tengo algo que ya funciona y que es recurrente, entonces lo que hago es ver de qué manera puedo escalar eso con este modelo de negocio que es lo que tradicionalmente uno conoce como el Lean Canvas de Osterwalder, ¿no? Que básicamente tiene como tres partes. Lo que está al lado derecho tiene que ver con el vínculo con el cliente, la propuesta de valor, los segmentos de clientes, los canales de distribución. Y lo que está al lado izquierdo es como la parte más racional, ¿no? Las actividades clave, los recursos, los socios. Y abajo está la manera en cómo monetizo. ¿Cuánto costo supone que yo pueda poner en la mano de mi cliente la solución? Por lo tanto, ahí tengo básicamente que hacerme cargo de tres riesgos, que de alguna manera los voy sorteando entre 0 y 1. Lo primero es que yo pueda comprender si efectivamente mi propuesta de valor, mi producto, mi servicio va a ser algo que los clientes quieran. H. Maurya dice, tiene una palabra muy buena, dice, la vida es muy corta para hacer productos que nadie quiere. Por lo tanto, lo que yo tengo que resolver rápidamente es comprender
y entender si he encontrado un problema que valga la pena resolver. Y entonces podría darme vuelta y ver cuál es la mejor manera de resolver ese problema. Resuelto eso, ese riesgo de factibilidad, perdón, de deseabilidad, tengo que ver si esa solución es posible que yo la pueda escalar. Vamos a admitir aquí a un amigo. Esa solución que sirve para mis clientes, puedo hacerla crecer, puedo no solo vender uno o dos, sino vender 1000, y entonces tengo riesgos técnicos. Tengo que poder gestionar la complejidad que supone armar a lo mejor un servicio no solo para uno, sino para 100, equipamientos, servidores, máquinas, personas, recursos, ¿cierto? Y por último, tengo que poder responder la pregunta, ¿encontré esos clientes que quieren mi solución? ¿Es posible que yo con esa solución la pueda escalar y pueda tener más de uno y pueda distribuir, le pueda crecer? Pero también tengo que ver si con eso voy a ganar plata. Entonces, ¿va a ser viable de esta manera? Y ahí entonces entra la gran pregunta de qué manera yo empiezo a mover y a jugar, a probar y a testear con clientes reales cada una de estas piezas. ¿Ok? Ese es un aspecto fundamental. Ahora, lo que yo miro es de qué manera puedo hackear la interdependencia que hay entre cada una de estas variables o de estos componentes para ver de qué manera logro una mejor tracción. ¿Ok? Y eso le llamamos pivotear. Entonces, cuando ustedes están en este camino, este proceso emprendedor, están permanentemente iterando, ¿cierto? Ajustes, mejoras con clientes, y en algún momento tienen que experimentar, por ejemplo, con distintas maneras de monetizar, con distintas versiones del producto, con un producto básico más un servicio adicional, y cada una de esas cosas a lo mejor desplegarlas por separado. Van a testear canales, a lo mejor algún canal será hacer webinars, otro canal será hacer marketing directo, otro canal será comprar una base de datos, llegar a través de un aliado, de un intermediario, y mientras no tenga resueltas esas preguntas, eh, no voy a saber de qué manera puedo escalar. Entonces tengo que darme el tiempo para identificar de qué manera, experimentando estas variables, voy a tener un mejor desempeño o una mejor resultado o tracción. Y vamos a meternos en eso a continuación. Si no conocían la palabra pivotear, les voy a poner aquí un ejemplo muy tomado del básquetbol, ¿no? Que es, en básquetbol a uno lo penalizan si da más de un par de pasos despegando los pies del suelo. Por lo tanto, en este ejemplo que ustedes están viendo ahí, tomando esa analogía, pivotear consiste en mover algún elemento del modelo de negocio, dejando el resto más o menos quieto para poder ver qué fue lo que pasó. Si yo cambio al mismo tiempo todas las variables del modelo de negocio, cambio el segmento, cambio el producto, la propuesta de valor, el canal y el precio, al final no voy a saber qué fue lo que provocó el mejor o peor desempeño de esto. Dice Eric Rice que hacer un pivote supone un cambio importante en el negocio. Y ese cambio tiene que ver principalmente con aquello que está de cara al cliente, que es lo que nos interesa entender al principio. En un cliente, en una necesidad o en la solución. ¿Qué cosas tengo que ir ajustando? Entonces Eric Rice, que es como el líder mundial en este movimiento de Lean Startup, dice que hay básicamente 10 cambios, 10 ajustes, 10 hacks, 10 pivotes que yo puedo hacer. Y los vamos a revisar rápidamente y ahí ustedes podrán tomar alguna nota de, hablemos un poquito más de este, etcétera. El primero de ellos se llama Zoom In, y supone que yo pueda ajustar o revisar aquello que era considerado un atributo del producto, termina siendo el producto completo. Zoom in es como que yo tomara la cámara de foto y le diera más profundidad. Tengo un servicio, un producto hoy día que tiene muchas cosas y en realidad me doy cuenta que hay una de esas características, un atributo que es fundamental para los clientes y termina siendo ese todo el producto completo. Eso pasó con PayPal. PayPal era una empresa que desarrollaba software de seguridad de transacciones para las Palm Pilot y termina siendo un sistema que le recordaba a otras cuando debían plata. Entonces terminan ellos diciendo, bueno, en realidad, tal vez de todo esto que desarrollamos, hay este pedacito que es lo que aporta más valor a los clientes. Y entonces terminan siendo ah, eh, de los recordatorios de que alguien le debía plata a alguien a permitir la transferencia de dinero, ¿no?
Entonces PayPal, que era muchas cosas, un equipo que desarrollaba plataforma y tecnología, se dan cuenta que hay un elemento que funciona bien y que podría ser ese elemento el que sea el producto central, el core de esa iniciativa. Y entonces termina siendo, bueno, adquirida por eBay y ahí la historia es más larga, la podemos revisar en otro momento. Lo importante es que en el zoom in yo miro qué de lo que estoy haciendo podría ser aquello que sea lo más intenso, que resuelva el problema más intenso de un cliente. Y lo que pruebo con los clientes es si eso tiene más sentido que todas las otras cosas que estoy entregando. ¿Ok? Zoom in, bueno, lo que decíamos, lo que era un atributo, termina siendo todo el producto. Este caso es bien interesante porque este juego se llama Never Ending. Es un juego multijugador masivo, le llaman los MMO, ¿cierto? Eh, y este juego tenía una característica que tuvo su éxito relativo, pero no fue campeón mundial. Tuvo una característica que uno podía compartir fotos. Entonces, el equipo de emprendedores que está detrás de este juego se da cuenta que tal vez como juego el atributo principal era la posibilidad de compartir fotos. Entonces ellos dicen, bueno, si eso se da bien, y eso lo hemos aprendido a hacer bien, y eso funciona, y eso a los clientes les gusta, entonces a lo mejor lo que podemos hacer es transformar ese atributo en el producto completo. Y entonces así nace Flickr, ¿no? Flickr termina siendo aquello que funcionaba bien en este juego, que era la transferencia de fotos, termina siendo Flickr el espacio para poder compartir fotos. ¿Ah? El segundo pivote o hack tiene que ver con el zoom out, que es el movimiento justamente al inverso. En el zoom in, yo lo que hago es meterme y ver qué atributo, qué característica puede ser la más relevante y probar con eso. Y en el zoom out hago todo lo contrario. ¿Ah? Tomo distancia de ese atributo. ¿Ah? Entonces, zoom out se define como cuando el atributo es insuficiente para sostener el producto completo. Entonces, lo que era el producto completo termina siendo solo una parte de la solución integral. El ejemplo más emblemático de esto es Google. ¿Ya? Google pasa de ser un buscador hoy día a ser una suite súper completa, ¿cierto? Blogger, calendario, correo electrónico, Drive. Uh, yo hoy día no tengo instalado el Office, nada, lo que uso son los servicios de oficina del propio Google. Entonces, zoom in, zoom out, ¿cierto? Después tenemos el pivote de segmento. Eso supone que yo tenga en mi contacto con los clientes, en mi iteración permanente con ellos, algún insight, alguna evidencia que me haga ver que tengo que hacer un cambio en mi segmento de clientes. Tal vez mi segmento de clientes, por ejemplo, no son los municipios, sino son los bancos. Y entonces tengo que ver de qué manera yo me oriento y cómo con mi producto, mi servicio, mi propuesta de valor, mis recursos, puedo redirigir y probar si efectivamente mis clientes han dejado de ser uno y empiezan a ser otros. ¿No? Si uno sigue con el mismo, con los mismos emprendedores que están detrás de Flickr y de este MMO Neverending, ellos también hicieron un juego que se llama Glitch. ¿No? Y entonces se dan cuenta que en ese juego había algo que ellos hacían bien. Entonces hay una capacidad que ellos logran desarrollar cuando están desarrollando este juego, ¿no? Que hoy día conocemos como Slack. ¿No? Ese mismo equipo que hace un juego, que se da cuenta que un atributo importante del juego es la capacidad de transferir fotos, arman Flickr. ¿No? Mientras están haciendo otro juego, se dan cuenta que tienen una capacidad de coordinación entre los equipos de desarrollo que no se dan cuenta que eso puede ser un servicio, un producto en sí mismo, y entonces arman Slack. Ahora, el juego está dirigido para un tipo de cliente, pero esa herramienta de coordinación que ellos mismos usan en la oficina está dirigido a otro segmento de clientes. Por lo tanto, la herramienta termina siendo ese pedacito de ese producto, algo que se dirige a un segmento de desarrolladores tecnológicos más que a la misma gente que usaba los juegos. Un ejemplo interesante sobre el segmento también tiene que ver con lo que hacen Expresso. ¿No? Lo que hace entonces es que transforma este negocio de tener las cafeteras como en los bares de café muy grandes a poder llevarse la cafetera a la casa. Entonces lo que era una cafetería que uno principalmente encontraba en los restaurantes, uno tiene la posibilidad de llevarse un pedazo de esa cafetería más chica a escala, pero tener la cafetería en la casa. Entonces pasa del segmento industrial, hoteles, restaurantes, casinos, si ustedes quieren, a algo que hoy día es muy común que uno tenga en la casa una cafetera de distinto tamaño, con distinto nivel de prestaciones,
pero hace que las máquinas de café dejen de ser la máquina de café de la oficina para que yo me la pueda llevar a la casa. Entonces ahí hay un pivote que supone, por supuesto, en esta interdependencia que tienen las variables o los componentes del modelo de negocio, que tenga que yo fijarme en eso. El cuarto pivote tiene que ver con mirar las necesidades. ¿Cuáles son aquellas necesidades más importantes de los clientes? Tal vez yo cuando estoy partiendo tengo una empatía sobre ese dolor o sobre esos problemas de los clientes que en la medida que estoy interactuando con ellos, voy y vuelvo en el trabajo en terreno, me doy cuenta que aparece ahí algo que pareciera ser que es un dolor más profundo o que yo tengo a lo mejor la capacidad de resolver mejor. Entonces lo que tengo que hacer es ir mirando qué otras necesidades tengo o puedo resolver de esos productos, de esos clientes, perdón. ¿Ok? La empresa que ustedes están viendo ahí, Odio, es una empresa, ya esto parece jurásico, pero hace unos 8 o 10 años ellos eran como la primera plataforma de podcast por internet. ¿Ah? Fue fundada por el mismo emprendedor que hizo Blogger y que le vendió luego Blogger a Google. ¿Mm? Entonces lo que ellos hacen es, se ven enfrentados a que todo el mundo empieza a hacer plataformas de podcast, termina siendo iTunes el campeón de Apple, y dentro de ese equipo que desarrolló Odio como plataforma de podcast había un ingeniero, ¿ah?, treintañero, bien hippie, bien raro, eh, que fue el que terminó siendo el fundador de Instagram, ¿no? Eh, bueno, en ese equipo donde está el fundador de Instagram había otro, ¿no?, otro señor, que fue el que terminó armando Twitter. ¿Ah? Entonces él dice, bueno, esta misma tecnología que nosotros usamos para hacer podcast, ¿ah?, siendo que ya no vamos a poder ganar esa competencia porque la va a ganar Apple, ¿qué tal si lo que hacemos es transformar entendiendo que los clientes ya tienen resuelto el tema del podcast, pero no de la comunicación instantánea? ¿Cómo podemos transformar y tomar ese espacio en una cosa que le llamaron luego Twitter? ¿Ah? Entonces lo que hacen ahí es entender que las necesidades empiezan a cambiar y empiezan a ofrecer un servicio no de podcast, sino de comunicación o mensajería eh, en línea. Este clásico como emblemático caso, ¿no? De mirar las oportunidades del masking tape, esta cinta 3M que no es un super pegamento, sino que es un pegamento que uno puede ir y sacar. ¿Ah? ¿Dónde funciona mejor? ¿Ah? Cuando uno está, por ejemplo, tratando de pintar o cubrir una cosa importante que quiere pintar, por ejemplo, el auto, ¿ah?, sin dañarlo. ¿Ah? Era un problema para la gente que pintaba vehículos porque tenía que tener algún mecanismo, era muy costoso tener que tapar aquellos lugares que tú no querías que se pintaran, pero con esta cinta que hace 3M, que se adhiere, pero es como un mal pegamento, entre comillas, hecho así, permite que tú puedas despegarlo cuantas veces quieres y entonces no daña eh, la calidad de la pintura de lo que estás protegiendo. ¿Mm? Conocido seguramente por ustedes el YouTube actual. Bueno, YouTube parte siendo un lugar de citas, ¿mm?, pero los fundadores se dan cuenta que la gente más que hacer citas empieza a poner, no sé, pues, videos de gatos o de distintas cosas. Y entonces dicen, bueno, si la gente lo quiere así, cambiemos y hagamos caso a eso que la gente está buscando. Y entonces no solo es un video para poner eh, mensaje o buscar novia, sino también para que uno pueda poner historias de gatos, historias de animales, videos de distintas cosas, y entonces explota YouTube. ¿Ah? Pensado inicialmente para hacer un lugar de citas, termina siendo, escuchando lo que los clientes quieren, se enfocan en otras necesidades que eran mucho más importantes como el streaming de los videos. El quinto es un pivote de plataforma. ¿Ok? Entonces, pasar de proveer una aplicación a proveer una plataforma o un espacio de encuentro. Esto es muy parecido a lo que hablábamos al principio de los taxis, ¿no? Pero el ejemplo tal vez más claro es lo que hace el AWS de Amazon, ¿no? Esta plataforma donde se alojaban las soluciones tecnológicas de Amazon era una cosa interna, ¿ah? Era un servicio interno de Amazon que le permitía a Amazon poder poner ahí todos sus recursos. Entonces, en algún momento ellos dicen, bueno, esto que es algo que nosotros usamos para nosotros, parecido a lo que hacía MMO, a lo mejor podría ser un espacio para que las aplicaciones de todas las empresas o todos los servicios disponibles a Internet puedan alojarse ahí. Entonces, algo que era mío, termino yo disponibilizándolo para que sea
algo donde todo el mundo pueda estar inserto. Este tipo de pivote es súper, súper importante porque tiene que ver con lo que se ha llamado negocios de plataforma. Los negocios de plataforma son fundamentales porque permiten que uno pueda provocar lo que se llama un efecto de red. El efecto de red, si somos lo suficientemente rápidos de estar en algún nodo, va a hacer que nuestro negocio, nuestro motor de crecimiento sea muy viral. ¿Eh? Si todo el mundo usa, ¿qué es lo que nos pasó hace unos días, ¿no? Se cayeron los servicios de WhatsApp, entre otros, y todo el mundo alegó, y está la mitad del mundo alegando que WhatsApp se había caído, pero pareciera ser que no tenemos otro mecanismo de mensajería. Yo tengo varios instalados en el teléfono, pero en realidad cuando a uno se le cae WhatsApp es como que no puede comunicarse. Y eso es porque el efecto de red que ellos han provocado es fundamental. O sea, todo el mundo tiene instalado WhatsApp y WhatsApp es el estándar. Entonces podría haber tal vez un servicio de mensajería mucho mejor, pero si nadie lo usa, no puedo comunicarme con otro. Por lo tanto, lo que uno debiera buscar cuando está mirando negocios en plataforma es que haya mucha gente que lo use para que pueda ese mismo mecanismo de crecimiento transformarse en un efecto lo suficientemente potente que permita que yo pueda ampliar el negocio mucho más allá de las posibilidades iniciales. Facebook, Skype o WhatsApp son negocios o servicios que están parados en efectos de red que son súper importantes. Google, Facebook, Uber, ¿ah? Son LinkedIn, son negocios que están basados en los efectos de red. El sexto tiene que ver con pivotes que tienen que ver con la arquitectura del negocio propiamente tal, ¿no? De repente, y hoy día está muy de moda el freemium, ¿cierto? O el cebo y anzuelo. ¿Cómo uno piensa un negocio? Y ahí hay decisiones, por supuesto, de modelo. Si yo quiero tener a lo mejor pocos clientes que paguen mucho, o a lo mejor muchos clientes gratis y que paguen por un servicio muy específico. Por ejemplo, lo que hace Spotify. Spotify, si mal no recuerdo, el 87% de la gente que está suscrita a Spotify es gratis para ellos, ¿cierto? Pero ese casi 10% que paga cantidades superiores, por un servicio de calidad altísimo, y el 50 o 60% de ese negocio lo toma Spotify y lo paga a la discográfica, a los artistas que están ahí. Pero eso tiene que ver con cómo se ha pensado ese negocio. Hay otros modelos de negocio en el mismo mundo de la música donde uno, por ejemplo, va y antiguamente compraba un CD, compraba un disco, compraba un... ¿no? Entonces, esta arquitectura de negocio supone un margen muy chiquitito, pero una gran cantidad de clientes. O también podría, no sé, tener un negocio tal vez de un producto súper específico, súper de nicho, de muy alto valor. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado, está, por ejemplo, la carne tradicional, no sé, 10.000, entre 9.000 y 12.000 pesos el kilo de lomo, ¿cierto? En el jumbo, pero a la vueltita del jumbo hay una carne de vacas felices, pastoreadas con oxígeno, con pasto especial, y vale 3 veces el valor de ese kilo de carne. ¿Ya? Entonces, ahí hay un modelo de negocio que funciona distinto. Uno podría tener a lo mejor, y han ido surgiendo, carnicerías súper de nicho, donde el kilo de carne no vale 10.000, sino que vale 30.000, pero la carne tiene una cierta manera de haber sido faenada, esos animales haber sido criados, etc. Por lo tanto, son dos arquitecturas distintas. En uno busco el P por Q, pero en otro busco un precio más alto con un nivel de profundidad de servicio, atención, etcétera, que lo hace distinto. Un ejemplo de esto, como de muy masivo pero muy barato, es lo que hacen las líneas aéreas de bajo costo, ¿cierto? Entonces ahí tengo no sé, pasajes a Colombia por $120, a diferencia a lo mejor de una línea aérea tradicional. El séptimo tiene que ver con cambiar la manera en cómo monetizo o cómo capturo el valor. Y aquí el negocio más, o el ejemplo más claro es lo que hicieron los periódicos hace, no sé, 20 años. Antes uno cobraba por el periódico, ¿cierto? Y en algún momento llegaron unos suecos diciendo, ¿sabes qué? En realidad, gratis para todo el mundo, pero los que pagan son la gente que publicita dentro. Entonces, en la medida que yo tengo precio cero para la gente que recibe el periódico, si antes pagaba 100, hoy día pago cero, la cantidad de gente que va a tener el periódico en la mano es mucho mayor, por lo tanto, lo que podrían empezar a pagar son la gente que hace anuncios. ¿Ok?
Otro modelo, otro cambio, otro pivote en esto de la monetización tiene que ver con cambiar el motor de crecimiento. Esto es bien importante porque las empresas crecen por alguno de estos tres motores de crecimiento o por una combinación de ellos, dependiendo del lugar que ocupa en la caja o en la fábrica de clientes. Viral es cuando tu negocio crece porque, por ejemplo, cuando tú al principio tenías correo electrónico de Google, si tú querías tener correo de Google, alguien tenía que invitarte. ¿Ah? Y tú para poder usar el correo tenías que invitar a 10 más. Por lo tanto, ese negocio del correo en algún momento creció porque tú le ibas contando a otros que tenías correo Google. Entonces, si querías tener correo, tenías que invitar a 10 más. O podría ser pegajoso. ¿Ah? El motor de crecimiento pegajoso es aquel que tiene altos costos de cambio. ¿Ah? Te cuesta irte de eso porque o el servicio es muy bueno, tienes un contrato a largo plazo, ¿ah? O si te cambias tienes que llevarte tú los datos a otro lugar. Entonces, cambiarse no es algo que uno haga de manera automática. Por ejemplo, hay algunas compañías de telecomunicaciones que en esta pandemia el servicio no ha sido muy bueno, pero cuando uno quiere irse, no solo recibe las 5 llamadas de retención, sino que el proceso mismo de cambiarse de una compañía a la otra demora un par de meses. A mí me pasó hace un poco tiempo atrás. Entonces, claro, puede ser una pésima manera de retener clientes, ¿cierto? Pero es una manera que te hace, que te obliga a no irte. ¿Ya? Y el otro es el motor pagado, es decir, si yo quiero más clientes, tengo que invertir en publicidad, invertir en actividades de promoción. Si no hago esa acción de invertir y gastar plata en esas actividades, no voy a tener clientes nuevos. Y los negocios crecen moviendo alguna de estas tres eh, motores, viral, pegajoso o pagado. ¿Ok? El noveno, ya cerrando en esto, es pivotear los canales. ¿No? Los canales son la manera en cómo uno entrega el valor a los clientes. El caso tal vez más histórico ha sido lo que hizo Netflix. ¿Ya? Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente uno iba a un videoclub y sacaba las películas. Hoy en día hay un streaming de películas. Entonces, y no solo es Netflix, sino que HBO y hay una cantidad enorme de proveedores, ¿cierto? Hoy día la competencia está más bien en la producción de las películas que en el streaming. ¿Ah? Y eso tiene que ver con que la calidad de la banda ancha ha ido progresando, ¿no? Pero si antiguamente yo entregaba la película en un formato físico, hoy en día lo que hago es apretar dos clics y tener el servicio de películas en mi televisor o en mi dispositivo, ¿no? Televisor, iPad, iPhone, lo que ustedes quieran. Un caso interesante de esto es, no sé si ustedes lo conocen, es este señor que vendía máquinas de afeitar. ¿Ah? El club de afeitadores, el Dollar Shave Club. ¿Ah? Esta es una empresa que nace el año 2011, ¿ah? Por un emprendedor que en algún momento él dice, oye, cuando uno quiere afeitarse es un tremendo complejo porque uno va a la góndola del supermercado y tiene 15 tipos de navajas de afeitar con precios de 10 por $1, $10 cada una, de distintas tecnologías. Y dice, afeitarse hoy día ya es casi un trabajo de especialista. ¿Ah? Entonces dices, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es algo simple. Vamos a ayudarle a los clientes a que eliminen esa frustración. Casi que afeitarse era como comprar un vino caro. Había que saber de cepas, de origen, de con qué lo tomo, etc. Entonces, él dice, bueno, no solo tengo que saber de navaja, sino que tengo que saber de espuma, de aftershave, de perfumes, de miles de cosas. Entonces, lo que hace es, es un servicio de suscripción, un servicio de suscripción, donde tú pagabas una suscripción mensual y te llegaban todos los meses máquinas de afeitar con crema, etcétera, para que tú las pudieras usar. ¿Ah? Esto era bien particular, es muy emblemático el caso, porque cuando el año 2016 Dollar Shave es visto por Gillette, ya tenía más del 50% del negocio de la venta de afeitadoras en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, en algún momento, este negocio fue degradando a tal nivel a Gillette que Gillette lo tuvo que comprar. ¿Ah? Él parte del 2011, el año 2016 lo compra Gillette, ¿ah? En miles de millones de dólares, lo compra Unilever. Entonces, es una cosa muy simple. ¿Ah? Para ahorrarte esa complejidad de tener que pararte en el supermercado y ver de qué manera tú
compras qué tanto tienes que leer y no sabes si una máquina de afeitar de 100 vale lo mismo que una de 500, él dice, una suscripción, yo te mando un kit, ¿ah? Me salto el canal del supermercado y lo que hago es llegar directamente a ti, ¿ah? Tú compras por la página y yo te lo despacho. Partió siendo una cosa, incluso el marketing era muy particular. Entonces les quiero mostrar un video para que ustedes hagan una idea de cómo es que nace este negocio. ¿Ah? Muy breve. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu, I drive like a gangster when I'm coming to see you, see you, see you, see you. Bueno, es muy bueno porque el video dice, primero está hecho súper así lean, o sea, no hay una tremenda producción. Es muy simpático. Dice, bueno, las máquinas de afeitar por $1 al mes son buenas, y dice, hecho un garabato ahí, dice, son extraordinarias. Dice, ¿para qué vaya a pagar $20 por una máquina de afeitar en el supermercado cuando $19 se dan a Roger Federer, que es el señor que hace el anuncio de las máquinas de afeitar? Dice, además, no seré Vanderbilt, el dueño de los bancos, pero estoy dando empleo. Entonces hay un chico ahí, bueno, todo el spot que acompaña este modelo de negocio o este pivote de canal. Recuerden que lo que hace el club de compras de máquinas de afeitar es que por una suscripción mensual de $1, él te manda a la casa una máquina de afeitar. Entonces él dice, lo que te vas a ahorrar conmigo, no tienes que pagar un exceso de precio ni la complejidad de saber cuál es máquina es mejor que otra, porque en realidad esto es una trampa para que Roger Federer y otros ganen plata. Los videos duran más o menos 3 minutos. Si ustedes los quieren buscar en YouTube, tienen miles de reproducciones. Este video que les puse recién tiene como 28 millones de reproducciones y se transformó rápidamente en una campaña viral. Entonces aquí tenemos una mezcla, porque lo que él hace es saltarse el distribuidor, el supermercado, la farmacia, un precio muy bajo, un modelo de negocio de suscripción, y la manera de hacer el marketing o la venta de su producto no es costoso y caro, sino que es muy liviano, muy barato, videos muy simpáticos. Entonces lo que logra es algo rápido, corto, muy, muy empático con la persona que los ve, y resuelve finalmente un problema bien concreto. Uno de repente piensa, bueno, no es como un negocio eh, muy así, muy vistoso, vender máquinas de afeitar por internet, pero es un tremendo negocio, miles de millones de dólares, ¿cierto? Entonces, bueno, hay ahí un tremendo valor. El último es el pivote de tecnología. Es decir, hay ahí alguna disrupción tecnológica, un cambio tecnológico que me permite resolver el problema o proveer una solución con una tecnología alternativa que tiene beneficios. Por ejemplo, el auto eléctrico implementado en Chile. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos ahí 10 pivotes que ustedes van a tener la presentación, así que los van a poder revisar con más detalle, pero van a poder ver en el momento del despegue del negocio que ustedes tienen, cuál de ellos es interesante revisar, probar, y eventualmente implementar. Cada uno de estos movimientos, como les dije, no es estático en el tiempo, sino que supone que alrededor de él se va moviendo, hay interdependencia. Entonces, si yo
hago zoom in con mi producto y voy a los clientes, todas estas cosas van a cambiar. Lo importante es que uno pueda ser rigurosos en ese proceso de trabajo con los clientes y por otro lado esté muy consciente de cuáles son aquellas cosas que generan tracción. Hay una pregunta de Jorge. Jorge, adelante, ¿ah? Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Jorge Gordillo de 123. Oye, me encantaría ver desde el esquema de los pivotes, que me parece interesantísimo, ¿cómo consideras tú que nuestros unicornios chilenos, o más bien de la región, pudiesen haber interactuado, por favor? Porque en la experiencia tenemos hoy día casos de éxito a nivel latinoamericano como para aprender. O sea, me encantaría saber cuál es tu visión respecto, por ejemplo, a lo que fue Cornershop o lo que está haciendo hoy día Betterfly o alguna otra de las empresas locales. Sí, bueno, eh, yo creo que lo más importante de eso es que nunca vemos el plan A. ¿Ah? Todas las cosas que funcionan terminan siendo el plan B, el plan C, el plan D, el plan Z. ¿Ah? Porque el negocio, déjame ir una lámina aquí, el negocio no crece de 0 a 1000 siendo exactamente el mismo. Los negocios van evolucionando. El modelo de negocio va evolucionando. Por lo tanto, tú me dices, no conozco la historia de Corner Shop. Lo que sé de Corner Shop es que uno de los socios de Chiletech es uno de los inversionistas ángeles, por ejemplo. Y si yo le preguntara a este amigo, este socio de Chiletech, qué fue lo que vio al principio, probablemente lo que él vio es algo distinto de lo que es Corner Shop hoy día. Seguramente había un elemento, alguna genética ahí, por la vida de los emprendedores, porque entienden el retail, entienden plataformas digitales, pero tal vez el negocio que hizo que los inversionistas fuera le pusieran plata y se transformaran en un mega gigante, es distinto de lo que había al principio. Y eso es porque el modelo de negocio va mutando. Nosotros hablamos el mismo español que los mexicanos, pero probablemente el modelo, por ejemplo, aquí parte del modelo de negocio supone que la persona que está comprando o seleccionando los productos por ti tiene un negocio atrás que dice experto en elegir palta. Eso sin duda no es casual. Eso tiene que ver con un aprendizaje, con una empatía que han hecho sobre los clientes, porque si alguien tiene un temor de gastarse 5 o 6 lucas en palta, o sea, la peor desgracia es que cuando tú compras una palta y la abres, la palta tiene un cuesco gigante o está mala. ¿Ah? Entonces, ¿cómo juega eso? Ese aprendizaje, que es un elemento del modelo de negocio, es un elemento en la propuesta de valor y es un elemento en la comunicación, juega para decirte, puedo ser tan cuidadoso con tus compras como lo harías tú mismo. Porque si yo puedo elegir buenas paltas para ti, entonces puedo elegir pañales, fruta, lo que tú quieras. Es muy probable que ese elemento no haya estado presente en el diseño original de los emprendedores, pero en el camino, como está puesto en esta lámina, aprendieron que hay esos elementos que hay que tomar y ajustar. Ahora, no tengo la historia aquí como en la mente de la que tú me señalas de los unicornios chilenos, todo, pero lo que sí te puedo decir es que si hablamos con ellos, ninguna de las cosas que tú estás viendo hoy día son exactamente el plan original. Todas han sufrido de alguna manera pivotes, sin duda, pivotes de canal, pivotes de zoom in, zoom out, todos los que hemos hablado de alguna manera. Nosotros vamos a realizar mañana en la mañana una actividad con un emprendedor de home, se llama Nico Nockert, y el Nico Nockert lo que tiene es una empresa que hace como que simplifica el tema del arriendo, para el dueño de la propiedad. Te pague o no te pague el arrendatario, él paga el arriendo. Entonces lo que vamos a hablar con él es cómo está el negocio hoy día. Si tú lo miras, ha levantado inversión aquí en Estados Unidos, emprendedor de Y Combinator, la mejor aceleradora del mundo. Entonces le vamos a hacer justamente esa pregunta. ¿Cómo está hoy día y cómo partió? ¿Y cuáles han sido esos cambios que ha vivido en ese proceso? ¿Ok? No sé si te ayudé con la respuesta en este poquito tiempo que tenemos, porque quiero meterme en un tema antes de terminar y darles la palabra. Jorge. Sí, muchas gracias. Vale, quiero al menos tocar el último tema de esta mañana, que es tracción y monetización. Pero queda poquito tiempo, así que voy a tratar de resumirlo rápido. Sabemos que el modelo de negocio es la manera en que yo estructuro todas estas piezas del Lego para que pueda hacerlo escalable. Hacerlo escalable supone que puedo hacerlo repetible, no grande necesariamente, pero cuando ya más o menos sé qué piezas tengo que mover, entonces puedo de alguna manera no vivir en la incertidumbre, sino predecir algunos elementos.
Cuando el modelo de negocio tiene algunos elementos predecibles, entonces puedo escalarlo. Es como Alicia en el País de las Maravillas. Si no sé qué es lo que va a pasar mañana con mi negocio, con el precio, con los productos, con los clientes, no tiene sentido que yo trate de escalarlo. Lo primero que tengo que hacer es ver cómo lo puedo escalar. ¿Ah? Qué tan repetible es? ¿Cierto? Y entonces la magia de esto consiste en que yo, en mi modelo de negocio, pueda crear valor, capturar valor y entregar ese valor. Por lo tanto, el valor que yo creo tiene que ser mucho más alto que el valor que yo capturo, que es aquello por lo cual me pagan, y eso que me pagan tiene que ser suficiente para cubrir los costos que tengo en mi negocio. Ahora, este proceso, como veíamos en esta lámina recién, va desde la idea, el concepto, entender el problema del cliente, hasta ir sofisticando mi tecnología, mi solución, mi propuesta de valor y todos los elementos que ustedes tienen ahí considerados, pero es un proceso iterativo. Por lo tanto, como trataba de responderle a Jorge, no es que uno al inicio de este camino tenga todas las respuestas. Al contrario, lo que tengo son puras dudas. No sé si el cliente es el cliente, si el producto es el producto, si el canal es el canal. Tengo más o menos hipótesis. Y el trabajo lo que hace es reducir esas hipótesis. ¿Mm? No mirándome el ombligo, sino con los clientes. Por lo tanto, el trabajo con los clientes desde el día uno es fundamental. Por lo tanto, en esta fase inicial, lo que estoy haciendo es aprender de los clientes. Aprendiendo de los clientes, aprendiendo de los canales, aprendiendo cuál es el mejor mensaje. ¿Ah? Por lo tanto, tengo que tener la disposición y la apertura de aprender, de probar, de experimentar. ¿Ok? Estoy buscando un modelo de negocios que funcione. Corner Shop ya la hizo, ya sabemos que eso funciona. ¿Ah? Lo interesante es ver cuál es cómo fueron los inicios de eso, y qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron. ¿Ah? A propósito de lo que pregunta Jorge, hace un tiempo atrás entrevistamos a los emprendedores de Políglota, que son 3 emprendedores, hoy día están en toda América Latina. Ellos lo que hacen es clases de inglés, enseñar inglés. Y lo que hacían al principio era, por ejemplo, juntarse en un Starbucks, en un café cualquiera, y se juntaban un par de profes de inglés con 5 o 6 personas y hablaban de inglés. Y ese era el método. En algún momento, Pivote, se dieron cuenta que eso no era escalable, porque dependía mucho de la gente, del nivel de inglés que la gente supiera, pero también del profesor que hacía la conversación. Entonces fueron poniéndole más elementos, métodos de aprendizaje. Después se dieron cuenta que no todos los profesores eran iguales, por lo tanto había que tener un método para enseñarles una manera correcta de dar estos primeros pasos para enseñar inglés. Entonces tuvieron no solo que mirar los estudiantes, sino que había que también preparar de alguna manera específica a los profesores. Después se dieron cuenta que enseñar inglés en Chile no era lo mismo que enseñar inglés en Perú. Entonces cuentan historia, está en la página web, si te metes a innoventors.cl hay un espacio de recursos y está la entrevista completa a ellos, al emprendedor líder. Entonces, ahí está toda la historia, todos los pivotes que pudieras querer escuchar de un caso de éxito, también una empresa invertida en Y Combinator, una empresa que está en toda la región, políglota, puedes mirarlo ahí. ¿Ok? Ahora, un elemento súper importante es que en tu modelo de negocios tú puedas identificar qué acciones provocan tracción en tu negocio. No todas las cosas que uno hace generan tracción. La tracción es, si puedo mostrarle un video en estos minutitos que nos quedan, es la medida de éxito del modelo de negocio. Cuando uno está partiendo, la I don't blame you for backing out, but that's what you're doing. este señor. Ahí está probando a lo mejor los canales de tracción. Que es la página web, que es un vendedor, que es teniendo un aliado. That feels good, huh? Este señor está probando distintas maneras de subir este cerro. Hasta que parece que lo está logrando. Ese podría ser como la versión emprendedora del negocio, ¿no?
itera distintas maneras de poder subir este cerro. Y aquí a lo mejor ya tenemos un emprendedor un emprendedor que ya logró encontrar la manera de llevar ese producto o ese modelo de negocio a la cima. Entonces él ya aprendió que no tiene que ir rápido, aprendió que tiene que, no sé, usar la fuerza del motor de cierta manera, ya sabe qué es lo que tiene que mirar de la posición de las manos de la persona que está arriba. Cuando ustedes han logrado eso, no subir el cerro, sino hacer repetible lo que quieren hacer en su negocio, entonces lo pueden escalar. Si estamos como en el caso anterior, donde está probando distintas maneras de subir, de lado, de frente, con el peso atrás, el peso adelante, no sabemos cuál de todas esas cosas es la que funciona. Hasta que no tengamos esa manera de cómo hacer que efectivamente el modelo de negocio funcione y no entendamos qué es lo que hacemos para que eso se mueva, estamos en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, y ya 2 minutos y cierro con esto. ¿Por qué Starbucks tiene el aroma a café? ¿Por qué Starbucks no se vuelve loco disminuyendo el tiempo de atención? ¿No? ¿Por qué no hay 20 personas atendiendo en Starbucks? Starbucks sabe que su principal métrica de atracción es la cantidad de tiempo que una persona pasa dentro de un Starbucks. Es decir, el monto de venta, el ticket de venta depende directamente del tiempo que tú pasas dentro. Ahora, si el monto de venta depende del tiempo que yo paso adentro, entonces voy a querer que esté la mayor cantidad del tiempo adentro del Starbucks. Ese modelo de negocio es distinto de la cafetería que está en la esquina, donde hay una mesa chica, donde hay una señora que, siguiente, 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 siguiente. ¿Ah? En ese modelo de negocio el café vale 600 pesos y tómatelo afuera y ándate luego. En el modelo de negocio de Starbucks, quédate. Hay un sillón rico, hay buena música, el aroma a café es delicioso. Tampoco nos vamos a apurar, nos vamos a volver locos para atenderte rápido porque en la medida que tú estás haciendo la cola y entra el aroma a café delicioso recién tostado por la nariz, tú vayas a querer comprarte un muffin, ¿cierto? Un jugo, vayas a querer quedarte conversando con otra gente y esa otra gente va a querer comer. Entonces, quédate. Starbucks dice, soy el mejor lugar después de tu casa. Entonces, quédate aquí. Esa comprensión que ellos hacen sobre la variable que permite monetizar es la que nosotros como emprendedores o empresarios debiéramos estar súper conscientes de identificar cuál es. ¿Ya? Si uno mira el caso de Airbnb, en el caso de Airbnb tiene que ver con la calidad de la foto. ¿Ya? Uno puede tener un súper lugar, pero si las fotos están sacadas con un celular, las fotos van a ser malas, por lo tanto la gente va a decir, ¿cómo voy a pagar, no sé, 300.000 pesos la noche por este departamento en Viña que no es seductor? Pero a lo mejor uno tiene un departamento 10 veces más feito, pero con unas fotos maravillosas, y entonces ese departamento pasa todo el día ocupado. Y eso es un descubrimiento que hicieron los emprendedores de Airbnb, hablando con el director, el cofundador de Y Combinator, cuando le dice, bueno, pero ¿qué es lo que hace que la gente arriende una noche? Entonces ellos dicen, bueno, hay una señora que tiene un departamento en Nueva York que pasa todo el día ocupado. ¿Ah? Y entonces, ¿qué es lo que tiene esa señora? La calidad de las fotos es maravillosa. Entonces dicen, bueno, ¿serán las fotos? Y lo que hacen es tomarse un avión, van al departamento de Nueva York, lo miran, nada extraordinario, pero la calidad de las fotos hacía toda la diferencia. Entonces, Airbnb escala cuando se van con equipos de fotógrafos profesionales a sacar fotos a los departamentos. Y esa es la métrica importante. ¿Ok? Entonces la pregunta para nosotros, y cierro aquí, es ¿cuál es nuestra métrica de atracción más importante? De repente uno se pierde porque cree que la métrica más importante es la plata. Pero cuando uno está partiendo, la métrica más importante tiene que ver con esos otros elementos. ¿No? La calidad de las fotos en Airbnb, el tiempo que tú pasas en un Starbucks. ¿No? De repente uno dice, bueno, a lo mejor ya llevo toda la tarde aquí, debiera irme. Pero uno no dice eso, uno dice, llevo toda la tarde aquí, debiera comprar un café. Por lo tanto, ahí Starbucks la hace de oro. Bueno, estamos medios pasados, porque era hasta las 12, partimos unos minutos más tarde, pero eso es básicamente
lo que íbamos a ver ahora. Vamos a tener otra reunión, otra conversación en un par de semanas, un par de meses más, así que ahí podemos ir con más detalle a la segunda parte. Y en esa parte lo que vamos a hacer es hablar si todos los clientes valen lo mismo y si yo debiera tener de todos los clientes muchos más o hay algunos que valen distintos y cómo identifico en cuáles clientes debiera hacer foco. Así que bueno, muchas gracias. Estoy aquí atento a unos próximos minutos de preguntas o comentarios de ustedes. Cristian, oye, agradecido, estupenda la presentación. Yo tengo una provocación para incentivar al resto del equipo que está presente, que va en el sentido de lo que hablaba Jorge, y otra que yo creo que es súper bueno aclararlo. Cuéntanos acerca del producto. Por favor, ¿basta con tener un buen producto para tener éxito? ¿Es garantía? Bueno, yo creo que esa es la pregunta de oro, porque cuando uno está partiendo un negocio, y seguramente aquí en este grupo hay empresarios que ya tienen un producto funcionando, pero también hay emprendedores que están partiendo, los emprendedores por lo general creen que si el producto es lo suficientemente bueno y robusto, está todo resuelto. ¿Ah? Y eso es, de repente, nosotros en Chile decimos, para los papás no hay hijos feos. Entonces uno mira al campeón de uno y dice, wow, hijo de tigre, maravilloso, ¿cierto? Pero en realidad si a lo mejor lo compara con la foto de Brad Pitt cuando era guagua, capaz que no era tan lindo. ¿Ah? Pero uno como emprendedor de repente tiene sesgos cognitivos que lo hacen no ver esa realidad. Ahora, la mejor manera de saber eso es llevar ese producto a los clientes y llevar ese bebé, ese producto, para ver qué es lo que ellos dicen. Ahora, por supuesto, uno puede tener el mejor producto del mundo, pero si no tiene los otros elementos del modelo de negocio, no va a poder surgir, como lo vimos con el caso del Betamax, por ejemplo. Perfecto. Y lo último por mi parte, Cristian, es preguntarte lo que mencionaba Jorge, pero en otro sentido. En Chile o en Latinoamérica, ¿cuánta resistencia hay a pivotear a veces? Porque, como tú dices, la empresa es un hijo, o mi producto es un hijo, mi servicio es un hijo. ¿Cuánta resistencia hay en pivotear? Yo creo que aquí hay, lo que tú dices es súper importante porque en el fondo tiene que ver con la mentalidad. Yo te diría que los emprendedores, seguramente todos los que tú estás apoyando, saben que en realidad si quieren tener éxito tienen que estar muy conectados con los clientes, por lo tanto si los clientes les dicen que valoran algún atributo o que el problema que ellos quieren resolver está por otro lado, van a tener que ser capaces de moverse ahí. Cuando por lo general ya hay una empresa establecida, que es por qué las empresas establecidas y no mucho menos, es porque justamente están diseñadas para que nadie se mueva un milímetro de lo que tiene que hacer. Los emprendedores tienen toda la libertad para moverse. Y de hecho, parte de lo que ustedes hacen en Chiletec es provocar que ellos respiren otros aires. Pero en una empresa establecida, si hay un bicho muy raro que está hablando que hay que hacer cosas distintas, le cae todo el peso de la jerarquía, digamos. Entonces las empresas tienen que ser, se dice, ambidiestras. Tienen que ser capaces de gestionar el hoy, pero también tienen que inventarse el mañana. Y los emprendedores, más que ninguno, son aquellos personajes que tienen esa capacidad de observar y de tener esa disposición de ir y experimentar. O sea, si hay emprendedores que no están experimentando, no van a tener un futuro muy esplendoroso. Como le decíamos a Jorge, la disposición a ir al plan A, al plan B, al plan C, hasta un plan que funcione. Perfecto. Dejo la palabra al resto de los asistentes para que puedan hacer la última pregunta. Por tiempo ya estamos en el límite, pero se puede preguntar. Adelante, por favor. Sí, si hay alguna duda, chicos, pueden hacerla ahora o bien damos por terminado el webinar. Cristian, te iba a pedir la presentación Sí, por supuesto. para que me la pudieras enviar y también estamos grabando este webinar para poder enviarlo, hacerlo más completo. ¿Ya? Ya, perfecto. Al parecer no hay ninguna consulta más. No. La Loreto. Ay, no, está silenciada. Ahí está, ya lo sacamos. Ya, ¿cómo estáis? Estuvo buenísima. Gracias. Mira, lo mío no es consultas, que me quedé con las ganas de decir algo cuando estabas mostrando lo de Airbnb. Yo, aparte de esto, tengo otro emprendimiento hace 20 años, que es una agencia de modelos extras para comerciales, y es muy relevante eso,
Porque yo en el fondo muestro personas a mi cliente y hay personas que tienen muy buena pinta, pero te mandan una foto espantosa, y hay personas que no tienen tan buena pinta, pero te mandan una foto maravillosa. Y el cliente finalmente elige el que tiene la foto maravillosa. Entonces, eso es tan real y tan relevante que en el fondo, como tú presentas las cosas, tiene mucha más relevancia a veces que el producto en sí mismo. Eso, nada, me quedo con las ganas de decir eso nomás. Eso es súper, súper margen. interesante lo que dices. Es un re buen ejemplo, así que te lo agradezco, Loreto. Ujú. Súper bien. Y estuvo buenísimo. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes por participar. A ustedes por las preguntas y por la invitación también, pues. Nos vemos. Y pronto en un te voy a futuro molestar cercano. de nuevo, así que ahí nos veremos durante el próximo año, yo creo ya. Ya pues. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, Cristian. Éxito. Gracias a todos. Cristian. Chao. Que estén bien. Chao, Gracias. chao. Super.